Estas bestias de carga que surcan el océano son el corazón de la industria naviera internacional, superpetroleros, buques graneleros. Cualquiera que sea su categoría, transportan en su interior la mercancía más voluminosa del planeta. Los astilleros Hyundai han transformado un remoto puerto en el sur de Corea en uno de los más activos y con más facilidades para la construcción de grandes buques que jamás haya existido. Hasta un número de 60 de las máquinas flotantes más grandes de la Tierra cada año y rompiendo botellas de champán sobre flamantes cascos por lo menos una vez a la semana. Desde el primer corte hasta la entrega final, Hyundai tiene el control absoluto de todo el proceso de manufacturación y, habiendo doblado la producción de su competidor más cercano, ocupa el puesto sin discusión de rey de los océanos. Superestructuras, astillero Hyundai. Por allí, atraviésalo. Si las industrias fueran junglas, este lugar sería el Amazonas, cubierto por un manto de grúas que se expande por los dominios del hombre y que con un vertiginoso crecimiento se ha llenado de almacenes y pozos, en donde en tan solo 8 meses nacen las crías de los barcos más grandes del mundo. Podemos construir un buque más rápido que nadie en el mundo. De proa a popa, solo confían en sí mismos para la casi totalidad de las fases del proyecto. Quieren ser totalmente autosuficientes. Desde dar forma a la materia prima a la construcción de los motores más grandes que hay en el mar. Es muy osado. Hacen cosas con las que la gente sacude la cabeza y dicen que no creen que se puedan conseguir. Es un lugar que ha sido posible gracias a un hombre que en Corea es una especie de leyenda. Chung Yu-jung es una de las figuras más importantes en la historia moderna de Corea, puede que de toda la historia en general. Hoy la facilidad con que Hyundai construye buques le otorga el indiscutible liderazgo de los pesos pesados del océano. Es el astillero más grande del mundo, no hay nada más grande que esto en ningún lugar del mundo. Y no hay ningún astillero que haga tantos barcos y tan grandes a la vez. Pueden producir más de 60 barcos al año, tienen por lo menos una botadura a la semana. En total ocupa unas 400 hectáreas, 2 veces Disneylandia. Están haciendo estas cosas todo el tiempo, en cualquier espacio disponible. Hay 9 diques secos, 7 de ellos están dedicados a la construcción de naves comerciales y los otros 2 a buques militares y a servicios de astillero. Creo que estamos viendo a la industria pesada de Hyundai en un punto álgido de su historia. Tienen pedidos para los próximos 3 o 5 años. La asombrosa productividad de Hyundai es debida en gran parte al hecho de que controlan la actividad desde el principio a fin. Cuando un cliente encarga un navío, los ingenieros de Hyundai conciben un plan para ese buque. Cuando el diseño es terminado, Hyundai coge planchas de hierro, las corta en piezas, conecta esas piezas a bloques prefabricados que forman las diversas secciones de la nave. Estos bloques se sacan fuera para montarlos en el dique seco, que básicamente son gigantescos agujeros rectangulares en el suelo. Aquí es donde los bloques se unen como si fuera un puzzle tridimensional, formando la estructura básica de un buque. Los buques se hacen del mismo modo en que un niño lo haría con bloques de un rompecabezas, una pieza tras otra, y 130 piezas, unas encima de otras, forman el barco. Hyundai no solo construye los bloques para la estructura básica del barco, sino que también fabrica los motores que los empujan. Construyen la cabina o puente de mando desde donde el capitán conduce la nave. Construyen los motores. A fin de cuentas, Hyundai lo hace todo, desde el concepto a la construcción. Controlan cada una de las fases del proceso y confían lo menos posible en ayuda externa. En otras palabras, son unos maníacos del control. Hyundai Industrias Pesadas formaba parte de un complejo corporativo mayor llamado Hyundai. Recientemente se ha fragmentado en varias divisiones. Todas han mantenido el nombre de Hyundai y aunque ahora son unidades independientes, Industrias Pesadas Hyundai se mantiene como omnipresente entre toda su variopinta descendencia. En realidad son un cúmulo de complejos industriales. Tienes a los fabricantes de automóviles más grandes del mundo justo al lado de los mayores fabricantes de barcos del mundo, que están al lado de los fabricantes de tubos más grandes del mundo. Quiero decir que es el más grande del mundo, el más grande del mundo y el más grande del mundo, todos en fila. De hecho, la palabra Hyundai quiere decir moderno en coreano.
y se ha convertido en sinónimo de la ciudad de Ulsan. A Ulsan la llaman la ciudad Hyundai, y creo que por una buena razón. Casi todo el mundo trabaja para Hyundai o en servicios prestados a Hyundai, y hubo una planificación de la ciudad, la forma en la que la diseñaron. Premeditadamente, el Hotel Hyundai tiene vistas a la constructora de buques de Hyundai y al departamento de ventas de primera clase, justo atravesando la calle, donde el simple hecho de aparcar hace que el comprador se sienta como parte de la realeza. Hyundai también construye y subvenciona viviendas para muchos de sus empleados. Si vas por la calle principal puedes ver 10.000 pisos en bloques, y esa zona se llama el área de los 10.000 apartamentos. Y la razón por la que este extraordinario lugar existe es por un hombre, Chung Yu-jung. Chung era una figura controvertida. Algunas personas lo idolatran, lo adoran, otras piensan que fue un villano corporativo. Se puede decir cualquier cosa de él, pero hay algo que no se puede negar. Chung tuvo un impacto increíble en este lugar y en toda Corea. Una vez que se decidía por un proyecto no servía de nada llevarle la contraria, no le ibas a hacer cambiar de idea, iba derecho hacia ella, y tu trabajo consistía en ayudarle a tener éxito. Hyundai Industrias Pesadas es con diferencia la mayor constructora de buques del mundo. 1 de cada 5 buques transoceánicos es fabricado por Hyundai. El 15% del mercado les coloca por delante de cualquier competidor, y la construcción de barcos es solo una parte de Hyundai Industrias Pesadas. Así es como funciona Hyundai Industrias Pesadas. Tiene 6 divisiones diferentes, y la división constructora de buques hace uso de los recursos de muchas de las otras divisiones para construir los barcos. Por ejemplo, los motores que propulsan las naves vienen de la división Maquinaria y Motores. Los generadores del propio barco vienen de la división de sistemas eléctricos. Las grúas que utilizan para construir los barcos se hacen en la división de plantas industriales. Incluso tienen una división dedicada a la construcción de plantas petrolíferas. Ya que vas a construir los superpetroleros para transportar el crudo, ¿por qué no construir también las torres de perforación para extraerlo? Hoy por hoy, Hyundai es el mayor proveedor de servicios para plantas petrolíferas. Hyundai Industrias Pesadas eleva el significado de pesadas a una nueva dimensión. No es ninguna sorpresa que Chung Mong-jung es un pez gordo, una gran figura política y un líder de los negocios. Definitivamente es uno de los hombres más influyentes de Corea, pero esos lazos tan estrechos entre industria y gobierno puede ser un terreno delicado. La Unión Europea denuncia que Hyundai Industrias Pesadas está subvencionada por el gobierno mediante créditos blandos y moratorias de esos mismos créditos y así en adelante. Hyundai lo desmiente rotundamente. Ellos dicen que tienen este próspero astillero y que han aprendido a construir barcos muy deprisa. Cuando se visita un astillero de estas dimensiones, es muy fácil dejar que su magnitud te ciegue, ocultándote los aspectos más intrínsecos de esta gigantesca industria. Una de las primeras y más importantes fases de la industria naviera es la investigación y desarrollo. Este lugar es más que una simple fábrica. Cuando un cliente solicita un barco a Hyundai, los ingenieros construyen un modelo a escala de madera de ese barco. En este punto ya se le puede considerar un prototipo. Después los ingenieros intentan encontrar fallos en el diseño. El tamaño de este modelo de barco es de 8 a 10 metros. La forma definitiva de todos estos modelos es secreta para que Hyundai pueda proteger su tecnología. De nuevo, esa obsesión por el control. No quieren que sus competidores les copien sus secretos. La filosofía de Hyundai es de una gran autoconfianza. Hacemos las cosas a nuestra manera, con nuestra gente y con nuestra filosofía. En esta sala es donde sus secretos son puestos a prueba. Estamos ejecutando pruebas de resistencia en un carguero muy grande y muy veloz. Básicamente, lo que estamos probando es la resistencia. Algo que ayuda a estos enormes barcos a cortar el agua con facilidad es esta protuberancia con forma de botella que está en la proa. Esencialmente funciona como un machete del océano, abriendo camino para que pase el barco, como dar codazos al agua. Y la estructura del casco debe soportar menos fuerza mientras surca las aguas. Lo que hacen estos laboratorios es lo que lo convierte en una realidad factible.
Por término medio, Hyundai pasa unos 9 meses investigando y probando los diseños de cada barco que van a construir mucho antes de que empiecen a construirlos. Incluso si el pedido es un barco que se ha construido con anterioridad en Hyundai, los clientes siempre piden algún detalle especial y Hyundai se encarga de proporcionarlos. De hecho, se tarda tanto en investigar, desarrollar y testar un diseño como en construir la nave. A 800 kilómetros del astillero de Hyundai, al noroeste del Pacífico, lo que parece un gigantesco tablero flotante que atraviesa el laberinto de ensenadas es conocido como Puget Sound. Es un buque granelero y se está preparando para descargar. Llevan de todo, ropa, piezas de ordenadores, lo que quieras. Ellos te lo transportan. Y a pesar de que las 24 hectáreas de zona de servicio se encuentran a medio mundo de aquí, a menudo se le llama el astillero Hyundai. Os diré por qué. La terminal de Washington United o WT pertenece a... ¿saben a quién? A la compañía de marina mercante Hyundai. En otras palabras, este lugar es totalmente Hyundai. Solo otro recordatorio de cómo los tentáculos de este imperio oceánico alcanzan muy lejos y tienen dominios por todas partes. Los cargueros de Hyundai mueven mercancía a todos los confines de la Tierra. El tiempo de transporte se traduce en dólares. Los elementos para conseguir una optimización del tiempo, potencia y fuerza. Es en realidad el mayor motor del mundo. El ingeniero Julián Barbanov conoce este motor de arriba a abajo. Está a cargo de todo el mecanismo que asegura el movimiento del barco. Este tipo tiene un gran trabajo entre manos. El motor principal tiene unos 25 metros de largo. De pie, en la sala de máquinas te sientes como un ratón dentro del motor de un coche. De hecho, es un motor de 93.000 caballos, como unos 46 motores diésel de locomotora. La velocidad máxima son unos 31 nudos y medio. Este tiene el mismo tamaño que el motor que vimos en Ulsan. Su fuerza se refleja en su tamaño, 50 metros de alto, el equivalente a un edificio de 4 pisos. Lo importante de tener un motor de semejante magnitud y potencia es que consume una gran cantidad de combustible. De hecho, a velocidad de crucero, este barco puede consumir 60.000 galones de gasolina al día, lo que son 32.000 euros solo para empezar. Pero eso pierde importancia en comparación con el valor del barco. De este tamaño, de unos 60 a 75 millones de euros por barco. Eso significa que Hyundai, cuando está a pleno rendimiento, bautizando más de un barco a la semana, está contemplando unos 4 billones de euros en barcos que salen de sus diques secos en un año. Por debajo de Chu Yu-jung, el grupo Hyundai creció y se convirtió en el mayor emporio de todos hasta ser considerado el emblema del milagro coreano. El milagro económico que otorgó a Corea una mayor fuerza en todo el mundo. Para Hyundai, construir barcos forma parte de un paquete. Ellos se encargan de todos los extras. Cuando se trata de buques de carga, las grúas de pórtico de Hyundai son piezas clave. Dennis Snell ha estado manejando grúas más de 20 años. Claro que las grúas hace 20 años no eran así de rápidas o altas. Eso es una de las diferencias que hemos visto en 20 años. El brazo de la grúa o aguilón puede abarcar hasta 16 contenedores. La cabina puede alzarse hasta 10 pisos por encima del suelo. Y las vías por las que transcurren estas grúas cubren la distancia de más de 3 campos de fútbol. La grúa tarda 5 minutos en recorrer la distancia de un muelle a otro. Estas grúas, que están diseñadas para soportar una gran carga de trabajo, no son baratas. Estas grúas valen 7 millones cada una. Es un precio muy alto, pero considerando que esta grúa genera 20.000 euros de ingresos en un turno de 4 horas, se rentabiliza en medio año.
Levantar pesos muy pesados es lo que aquí se juega, pero el tiempo es dinero, por lo que también tienen que mantener la calma. Yo he oído que algunos de los mejores operadores pueden hacer entre 40 y 45, puede que incluso 48 movimientos a la hora. Cualquier fallo en el proceso podría crear un efecto onda que hundiría todo el sistema. Los operadores de grúa tienen que estar encima y los controladores de carga debajo a la cola. Es un plan perfectamente orquestado en el que la hora del día no se tiene en cuenta. Intentan trabajar a destajo. Puede durar 1 o 2 días. El trabajo puede ser muy duro y para los chicos de las grúas es muy estresante. Bueno, hemos perdido contenedores y contenedores que se han salido de las vías. A mí no me ha pasado, pero sucede. Los accidentes suceden. Para que los operadores consigan sus objetivos necesitan tener la precisión de un piloto de caza, lo que significa que no pueden trabajar demasiado. Cada uno de nosotros hace turnos de 4 horas. Eso es todo lo que se puede soportar. No solo es importante limitar el tiempo de los turnos, otro de los beneficios es limitar los días laborables. Las tormentas y todo eso hacen variar la planificación de los barcos, pero generalmente estamos hablando de trabajar 3 o 4 días a la semana. No hay duda que se necesita tener una casta especial para soportar los altos niveles de estrés y la altura en general. Y mientras que su trabajo constituye algo fundamental dentro de la industria naviera, cuando se considera la enormidad de Hyundai, es tan solo una mota de polvo en un largo proceso. Una vez que el diseño del barco ha sido desarrollado y comprobado por el equipo de ingenieros de élite de Hyundai, llega la hora de comenzar la construcción del barco. La primera fase en la construcción del buque es conocida ceremoniosamente como el primer corte. Se emplean planchas de acero en bruto de 30 toneladas tratadas con un recubrimiento anticorrosión. Se predeterminan las plantillas de corte y después se trocean hasta configurar los distintos perfiles necesarios para armar los bloques que compondrán el barco. Los cobertizos que se ven detrás de mí es donde se fabrican las piezas. Los bloques les dan el nombre de carriers. La nave en la que se lleva a cabo el primer corte es denominada con buen tino la tienda del corte. Tiene una longitud aproximada de 350 metros, la misma que muchos de sus barcos y la medida estándar de la mayoría de los hangares de Hyundai. Aquí es donde se centraliza todo lo relacionado con el corte, ya que eso constituye el punto de partida para crear las piezas perfectas. Hyundai se sitúa en lo más avanzado en cuanto a tecnología de corte. Por medio de altas temperaturas y robots de última generación, se trabaja el acero con la misma facilidad que si se tratara de donuts en una cinta transportadora. De allí las planchas cortadas se sueldan a otras planchas en un nuevo alarde de tecnología punta en el campo de la soldadura. De hecho, Hyundai fabrica sus propios equipos de soldadura desarrollados y testados en sus departamentos de investigación y que se han revelado mucho más eficaces que cualquiera de los actualmente existentes. Para un observador no avezado, he aquí el sistema para entender la diferencia entre corte y soldadura. Cuando se suelda, la llama que se produce es azul, y cuando se corta es de color anaranjado. Desde la tienda del corte, las distintas planchas de acero van recorriendo su camino hasta las tiendas de ensamblaje, donde las placas cortadas son literalmente encajadas en los respectivos bloques que conforman el barco. Esta es la tienda de ensamblaje de bloques pequeños, pero están también las tiendas de ensamblaje de bloques grandes, en las cuales previsiblemente los bloques son de un tamaño bastante mayor. Cada bloque por separado debe reunir todos los detalles específicos de diseño. En su parte inferior se sitúan las aberturas de las paredes que permitirán el paso de cableados y tuberías. Las piezas del rompecabezas deben ser ajustadas a la perfección para que el rompecabezas final encaje sin problemas. Los bloques cuya forma acarrea una mayor dificultad son aquellas que configuran el casco. El casco de una embarcación es básicamente su concha exterior. En Hyundai se aseguran de que todos los cascos exteriores sean dobles cascos. El casco doble tiene dos ventajas. La primera de ellas es que el agua puede ser bombeada dentro y fuera del espacio hueco que se crea entre los dos cascos y que permite controlar el nivel de flotabilidad del barco. Es lo que se conoce por lastrado. Otra ventaja es que proporciona una protección añadida en el caso de la existencia de vías de agua. Para conseguir los contornos necesarios del casco se utilizan unas enormes bancadas de moldeado.
Estas consisten básicamente en unos enrolladores hidráulicos que dejarían en ridículo a cualquier fabricante de pizzas. Cuando se termina de fabricar un bloque, este es llevado a pintura y después es lentamente conducido en uno de esos vehículos con forma de tortuga hasta el dique seco más próximo, en donde finalmente es emplazado. Cuando se echa un vistazo hacia el horizonte, no existe duda sobre un hecho evidente. La huella de los astilleros Hyundai es omnipresente. Y si uno no cree en lo que ven sus ojos, debe hacer caso a lo que le dicen sus oídos, ya que de lunes a sábado la atmósfera se llena con los sonidos de las llamadas al trabajo diario. Una de las cosas por las que Hyundai es más famosa es por la disciplina entre sus trabajadores. Es realmente una disciplina de tipo militar. Como si de hormigas obreras humanas se tratara, todo el mundo parece tener la mentalidad de permanecer alineados, trabajar más y expandir la colonia. Hyundai posee incluso su propia policía de tráfico para mantener a las hordas de empleados en un continuo paso ligero. La compañía cuenta con unos 30.000 trabajadores. Enfundados en sus monos de trabajo, todos ellos están listos para acudir a la llamada del deber en el astillero más grande del planeta. Pero esta no es la primera vez que Corea lidera la construcción naval en el mundo. En los libros sobre historia americana se dice que el primer navío de guerra con armazón de hierro data de la Guerra de Secesión. Y la verdad es que 250 años antes los coreanos construyeron barcos con armazón de acero para rechazar el ataque de Hideyoshi, que estaba invadiendo Corea desde Japón. La techumbre de acero protegía a estos barcos de los proyectiles y la cubierta sembrada de púas impedía al enemigo los intentos de abordaje. En aquel momento fueron un elemento clave en la defensa del país, aunque finalmente años más tarde Japón conquistara Corea. Y fue ese periodo de ocupación a comienzos del siglo XX cuando Chun Yu-jung decidió contra todo pronóstico surgir desde los campos de arroz. Hijo de un humilde campesino, Chun elevó la mirada más allá de la tradición familiar en busca de algo más grande. Cuando llegó a la adolescencia comenzó a sentir inquietudes como todos los adolescentes y decidió que perseguiría la suerte en otro lugar. En contra de la voluntad de su padre, se marchó de casa y se hizo propietario de un negocio de transporte de arroz. Cada vez que una empresa coreana comenzaba a tener éxito o cada vez que los japoneses lo consideraban un asunto que afectara a su propia seguridad, las empresas podían ser confiscadas. Cuando los japoneses le cerraron aquel servicio de reparto de arroz, se metió en el negocio de la reparación de automóviles. Los únicos que tenían coches en Corea por aquel entonces eran los oficiales del ejército japonés, y cada vez que tenían una avería en sus coches se los llevaban a reparar a su taller. Entonces lo que hacía era desmontar las piezas del coche, sacarles brillo y volverlas a colocar de nuevo en el coche, cobrándoselas como si fueran nuevas. Los japoneses cerraron también aquel negocio, pero llegó la Segunda Guerra Mundial y con ella también la independencia para Corea, lo que también significó para Chun una nueva oportunidad de negocio. Reabrió su taller de reparaciones y lo llamó Hyundai, que en coreano significa moderno. Pero otra guerra estaba a la vuelta de la esquina y con ella otra oportunidad. Esta vez en la construcción. Otra vez lo mismo, ni experiencia, ni equipamientos, nada, solo quería entrar en la construcción. Chun Yu-jung levantó su imperio durante la Guerra de Corea por medio de contratos con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Chun demostró al ejército norteamericano que si necesitaban construir algo, él encontraría el modo de hacerlo a tiempo y por debajo del presupuesto. Algo por lo que finalmente llegó a ser famoso. Hoy en día, Hyundai continúa su propia tradición de rapidez y eficacia. Uno de los secretos de su alucinante productividad es la rapidez con que los barcos son armados en los diques secos durante la fase de ensamblaje. Una vez que los ingenieros han comprobado el diseño del buque y los trabajadores han prefabricado las distintas secciones de bloques que componen el barco, llega la hora de emplazar dichos bloques en la fase de ensamblaje en dique seco, conocida por enquillado. Se coloca el primer bloque dentro del dique. Es lo que conocemos por enquillado. La quilla es la base del barco, y una vez que éste está emplazado en el dique seco, se apoya en un lecho de fijaciones de hormigón. Desde ahí se comienzan a situar todo el resto de bloques hasta que se obtiene la estructura básica del buque. Hyundai se diferencia del resto de la competencia por el hecho de asegurarse que sus barcos están montados con el menor número de bloques posible.
Mientras la competencia tiene que ensamblar hasta 300 bloques pequeños en el dique seco, Hyundai ha rebajado hasta la mitad esa cifra, aunque esos bloques son enormes. En las explanadas contiguas a los diques, muchos de los bloques son de hecho soldados previamente, antes de ser descendidos a los fosos, configurando estructuras de más de 900 toneladas de peso total. Aquí es donde se instalan también gran parte de las conducciones eléctricas y tuberías, como el circuito de desalinización. A medida que los bloques son ubicados, los contornos son equilibrados por medio de columnas, calibradas para sostener las gigantescas secciones. Al mismo tiempo, los trabajadores sueldan concienzudamente las juntas mediante un sistema de coordinación coreográfica que Hyundai no ha dejado de afinar desde el primer día. El cielo se abrió definitivamente para la construcción naval en 1972. Esto fue en parte debido a la alianza que Chung llevó a cabo con el entonces líder de Corea, el presidente Park. Park se dio cuenta del éxito de Chung en sus contratos de servicios con el ejército de los Estados Unidos y decidió que Chung era alguien destinado a jugar un papel relevante en el desarrollo de las infraestructuras y la economía de Corea del Sur. Trabajó codo con el gobierno coreano. En 1964, el presidente Park decidió que Corea necesitaba su propia versión de las autopistas alemanas. Chung fue premiado con un contrato para la construcción de lo que llegaría a ser conocido como el expreso de Kyungbu, la autopista, una superautopista desde Seúl a Ulsan. Más tarde, Park proclamó que deberían ser coches de fabricación coreana los que circularan por esa carretera y pidió a Chung que empezara con la fabricación de coches. Su empresa de reparación de coches se convirtió en la Hyundai que conocemos actualmente. Se trataba de situar a Corea en el mapa y el próximo paso, impulsarla hacia el mundo. Arabia Saudí estaba exportando petróleo de manera significativa y no tenía accesos portuarios. Y lo que era aún peor, no tenía la geografía que facilitase ningún puerto. La respuesta de Chung fue: construíamos uno, y construiría uno completamente en Corea. Una vez más sus socios creyeron que se había vuelto loco. La idea era prefabricar todas las estructuras en Corea y transportarlas por mar, pero las compañías aseguradoras pensaron que era demasiado arriesgado. Así que Chung tuvo que transportar todas las secciones sin cobertura de seguros a lo largo de 10.000 millas a través del océano. Cualquier accidente y construcciones Hyundai se hubiera ido a pique. Lo transportaron sin el más mínimo percance. En aquel tiempo resultó ser el proyecto industrial más grande realizado por el hombre. Se terminó con menos costes de los esperados y fue un completo éxito. Pero para Chung aún hubiera sido un logro de mayores proporciones si se hubiera hecho con sus propios barcos. Entró en la industria naval con la teoría de que si él había podido construir edificios, autopistas y puentes, podría construir barcos. ¿Por qué no? Él no había armado nunca antes ni siquiera un bote de remos. No tenía ni idea sobre construcción naval, pero dijo que podría conseguirlo. En aquella época, Corea no tenía ni dinero, ni tecnología, ni experiencia. Chung puso sus ojos en inversores extranjeros. Convencerles no fue tarea fácil. Según reza la mitología de la propia empresa, Chung estaba hablando con aquellos ejecutivos del Barclays Bank en Londres cuando sacó un billete de 500 bonds para demostrarles que los coreanos tenían la capacidad de hacer barcos. Y este pequeño detalle fue lo que terminó convenciéndoles. Los antiguos barcos Tortuga ayudaron a Chung a ganar aquella crucial batalla financiera. Y el préstamo fue devuelto con creces. En los diques secos, cuando los distintos bloques comienzan a ser emplazados, el barco comienza realmente a tomar forma. Pero no se podría decir que el buque tiene entidad propia hasta que no tiene su propio corazón. Y tratándose de un barco de la factoría Hyundai, podríamos concluir que su corazón tiene la forma de un motor de potencia en estado puro. Hoy en día se puede asegurar que las industrias Hyundai no solo son el mayor fabricante de motores navales del mundo, sino que también lo son de cigüeñales. Y una vez más lo consiguen a base de material de acero reciclado, fundido y vertido en moldes, que a su vez terminan siendo las distintas partes de los motores navales más potentes del mundo. Más de 93.000 caballos de vapor, algunos de ellos tan altos como un edificio de 4 plantas y sumando el empuje equivalente de 1.000 automóviles. Para conseguir hacer un buen corazón, Hyundai ha dotado a sus barcos de una firme columna vertebral, incorporándoles los cigüeñales más grandes del mundo.
El cigüeñal es básicamente un dispositivo longitudinal que conecta el motor con la hélice. Aquí en Hyundai una hélice está construida de 50 trozos de acero que son calentados hasta una temperatura de unos 1200 grados centígrados. Esta temperatura tan elevada permite que el acero sea más maleable. Una serie de máquinas dotadas de accesorios de alta resistencia hacen las veces de manos de escultor. Finalmente, todo este proceso de forjado conduce a la obtención de perfiles inclinados, listos para la mucho más precisa etapa del tallado. Los fragmentos pequeños son divididos mediante un sistema de máquinas pulidoras y después las secciones son unidas para formar el inmenso brazo impulsor. Y parece obvio pensar que si se van a propulsar los barcos más grandes del mundo, uno tiene que hacerse también con las hélices más grandes. Helas aquí, 10 metros de diámetro y con peso de más de 100 toneladas. El tono dorado de la aleación proviene de su ingrediente principal, el cobre, que está mezclado con aluminio, hierro, níquel y manganeso. Una fórmula que es capaz de resistir las más duras condiciones de salinidad. Las hélices deben ser duras ya que soportan un gran castigo. Aquí en el Instituto de Investigación se hacen pruebas sobre el fenómeno denominado cavitación. La razón por la cual esta fijación parece mantenerse firme es porque la lámpara de destellos está calibrada para parpadear al mismo ritmo del giro. Cuando la luz desaparece, su rotación se percibe claramente. Cuando la luz parpadea, el nivel de cavitación es fácilmente observable. Es esa estela de vapor detrás de la fijación. Su importancia se debe a que la superficie expuesta al vapor puede ser afectada por la corrosión. Por ello, los investigadores trabajan en el desarrollo de hélices que tengan los niveles más bajos posibles de cavitación. En poco más de un mes, después de la colocación de la quilla, el 80% de los bloques están ya emplazados. Es el momento en el que las máquinas del barco, el cigüeñal y la hélice están ajustados y listos para ser instalados. En primer lugar se desciende el cigüeñal, después se bajan las máquinas, luego va la hélice y por último se añade el timón. Después se ensamblan nuevos bloques. Unos 25 días antes de la terminación del barco se emplaza el puente de mando, que es básicamente un edificio prefabricado desde el cual el capitán dirige el navío. Los siguientes 25 días se dedican a instalar todos los cableados eléctricos, tuberías y conducciones, detalles finales y mobiliario. Cuando todos estos elementos están listos, el barco es una ciudad flotante capaz de dar respuesta a todas las necesidades humanas y operativas para las que ha sido concebido. En total, la fase de dique seco se completa en unos 3 meses, y Hyundai ha hecho nacer a los más grandes entre los grandes en un tiempo récord. Se construyeron 2 barcos antes incluso de que el propio astillero fuera terminado. En este mismo momento se está llevando a cabo de manera simultánea unas excavaciones en un extremo del puerto mientras se sigue con la construcción de barcos. Terminaron construyendo 2 barcos al mismo tiempo y por debajo del presupuesto. La construcción de esos 2 barcos duró 18 meses, lo que resulta ser más rápido que lo empleado por otras empresas, incluso en la actualidad. Los trabajadores hicieron un montón de horas extras, semanas de 60 horas y cosas así. Y con Hyundai haciendo todo el trabajo en la mitad de tiempo, el astillero hierve con tan febril actividad y se convierte en un peligroso lugar de trabajo. Las chispas vuelan, cargas pesadas penden por encima de las cabezas, zonas en las que un tropezón puede ser fatal. Y a pesar de que las señales de aviso mantienen un aire humorístico, el mensaje es claro: ten cuidado. Junto con las viñetas de advertencia se pueden escuchar sintonías pegadizas saliendo de las grúas en movimiento. Estas canciones son como una amable advertencia de que algo grande se está moviendo y de que es mejor estar atento. El staff de ingenieros de Hyundai ha elevado a la categoría de arte el desarrollo de un concepto, su moldeado desde el acero en bruto y su división por bloques hasta dimensiones manejables. Pero esto no sería posible sin contar con una importante potencia para el movimiento de dichos bloques. Las grúas juegan un papel tan predominante que sus siluetas son las que delimitan la línea del horizonte. Cualquier tipo de grúa que uno pueda imaginarse es utilizada en la construcción de estos buques. Incluso en espacios interiores la supremacía de las grúas es evidente.
Por todas partes se pueden ver inmensos hangares, y las grúas son el elemento principal para transportar todo tipo de piezas dentro de esos edificios. Aquí en la tienda 1, las grúas magnéticas son el pan nuestro de cada día. Algunas de estas grúas se desplazan a lo largo de raíles localizados en el suelo. Otras lo hacen en raíles situados en la parte superior. Donde quiera que estén situados los raíles, estas grúas tienen una cosa en común. Todas ellas están destinadas a mover planchas de acero sin engancharlas previamente. Aquí, en la tienda de corte principal, hay hasta 15 grúas suspendidas movilizando carga para Hyundai. Esta tiene una fuerza magnética mayor que ninguna otra de las que la rodean, capaz de levantar planchas de acero de 30 toneladas cortadas en distintos patrones. Hay que sujetarse los clips para papeles cuando uno camina por esta cosa. Las numerosas grúas de hangar combinadas con las grúas articuladas y las grúas de dique seco, la misma bola de lubricante, etc., son suficientes para sufrir una tortícolis de tanto mirar hacia arriba. Pero las grúas que destacan sobre todas las demás en capacidad de izado y potencia en estado puro son las llamadas grúas Goliath. Tenemos 6 grúas Goliath. 6. Haciendo honor a su nombre, las 6 grúas Goliath son las inconfundibles estructuras que se sitúan encima de los diques secos. Su principal objetivo es hacer de puente entre las dos áreas de trabajo opuestas a ambos lados de los raíles. Son impulsadas mediante fuerza eléctrica. Nos encontramos en la parte más elevada de una grúa Goliath, 86 metros por encima del nivel en donde se construyen todos esos buques. Tiene más de 100 metros de anchura y es capaz de transportar cargas de hasta 900 toneladas. Este hangar es donde se almacenan las distintas secciones de los diversos tipos de grúas. Posteriormente son ensambladas en el exterior del hangar y, lo crean o no, son enviadas a los clientes completamente montadas. La razón por la que no se construyen las grúas en la zona situada frente al mar es la de no estropear las vistas de la franja costera. Solamente son armadas cuando llega el momento de la entrega. Se las transporta hasta la orilla y después se las envía a recorrer un largo camino a través del mar abierto. Gracias a este proceso de premontaje se ahorra tiempo y dinero. Y aunque transportar por mar una de estas aparatosas estructuras de acero puede parecer imposible, Hyundai lo ha conseguido. Aquí tenemos un ejemplo. Van a cargar una de estas grúas pórtico y llevarla rodando a través de la dársena hasta depositarla en este pequeño barco de cubierta plana que se ve abajo. Para transportar la grúa hasta el barco se han tenido que soldar secciones prefabricadas de raíles en el muelle de carga. Después se han tenido que soldar más raíles a la cubierta del mercante. Los raíles deben ser ajustados a la perfección, encajando a la anchura exacta de la guía de la grúa. Si la grúa se saliera de los raíles, las consecuencias serían desastrosas. Una vez que todos los raíles han sido instalados, la grúa es empujada lentamente hacia el barco a través de un complejo sistema de poleas cuidadosamente controlado. Pero algunos pedidos sobredimensionados hay que meterlos con calzador. Se comprimen las estructuras de acero para hacerlas pasar unas sobre otras con muy pocos centímetros de margen. Y el más mínimo error de cálculo puede retrasar el proceso drásticamente. Esta es una de esas ocasiones. No hay ni un centímetro de margen en este desplazamiento. Normalmente el proceso de deslizamiento de la grúa hasta el extremo del muelle lleva 1 hora. Pero ahora todo el equipo debe estrujarse los sesos para resolver el problema. El mero hecho de mover la grúa 2 centímetros implicaría tener que quitar los raíles soldados y empezar de nuevo. Pero algo hay que hacer. Por fin se decide cortar la pieza que está rozando. Después se podrá reparar. Hay una pequeña sacudida en el trayecto, pero el equipo se abre camino controlando minuciosamente el avance de la grúa hasta que por fin ésta alcanza el borde del muelle. Ahora están colocando la sección de raíl que une el barco con la dársena. Es un sencillo añadido que ha resultado ser eficaz en otras ocasiones. Sin embargo, sobreviene otra rápida sacudida. Las aguas están hoy demasiado revueltas. Aunque el tiempo es oro, la seguridad es siempre la principal prioridad. Así que antes de poner en peligro al equipo y a la grúa, optan por interrumpir la operación. Después de todo el esfuerzo, la grúa es devuelta a su punto de partida y el anclaje es retirado en espera de que al día siguiente las condiciones sean favorables.
La grúa preparada para ser transportada deberá sufrir todavía 24 horas de retraso debido al mal tiempo. Finalmente las aguas se calman. Los anclajes se colocan de nuevo en su posición y la grúa es cargada en su plataforma flotante. Se sueldan unos topes a los raíles para evitar el desplazamiento de la estructura por los mismos. Y ya está lista para viajar hacia su nuevo hogar. Transportar una de estas grúas por mar puede parecer un esfuerzo inaudito. Bien, pues imagine lo que puede significar el hecho de llevar 4 al mismo tiempo, como se hizo trasladándolas a lo largo de medio mundo hasta el puerto de Tacoma. Fueron totalmente montadas en Corea. Completamente montadas con una altura de más de 73 metros, la envergadura total de estas estructuras supera en casi 21 metros la altura de la Estatua de la Libertad. ¿Cómo es entonces posible que un barco transporte 4 de ellas a través de mar abierto sin que se caigan? Estos barcos son en realidad semisumergibles. Tienen en la parte inferior unos tanques que bombean niveles específicos de agua de mar para crear un centro de gravedad más bajo. Por difícil que esto parezca, este método de transporte le hace posible resistir olas de hasta 13 metros sin volcar. Aquí en el puerto de Tacoma, las grúas tardaron 2 semanas en llegar desde Ulsan. Fueron descargadas mediante el mismo método con el que fueron cargadas. Amarran el barco a lo largo del muelle y le ponen un lastre para que la cubierta esté al mismo nivel que el muelle. Y después ponen unos raíles temporales en el muelle por donde deslizan las grúas para sacarlas del barco. Más tarde las colocarán sobre unos raíles permanentes en el muelle. Este ha sido el mayor envío de grúas que ha afrontado Hyundai. Sacar adelante la entrega es un logro digno de mención. Pero solamente es un detalle más en una lista de éxitos. El más importante de ellos es la construcción de una gran variedad de los mayores barcos del mundo. A cualquier lugar donde vayas aquí, te sientes empequeñecer. Muchos de estos barcos miden más de 300 metros de largo y 70 metros de alto. Pero los constructores no hablan en términos de largo, ancho o alto. Hablan de tonelaje de peso muerto o DWT. Representan la capacidad de carga de un navío y ahora mismo Hyundai está construyendo barcos de una capacidad de 300.000 DWT. Para ver un poco en perspectiva la capacidad de uno de estos contenedores, diríamos que necesitaríamos 1000 aviones de carga Boeing 747 para transportar la misma cantidad de carga que uno de estos barcos en una sola jornada. Pero los buques de carga son tan solo una pequeña parte de su inmenso repertorio. En la dársena número 1 se están construyendo con el distintivo de gas natural licuado o cargueros de LNG. Las ampollas marca de la fábrica que están encima del barco son los tanques donde los cargueros LNG llevan depositando el líquido. Su tamaño es de unos 40 metros de diámetro. En perspectiva, la circunferencia es un 30% mayor que la conocida cúpula del Capitolio de los Estados Unidos, y este barco tiene 4 de ellas. Nuestros 4 tanques, sí, podemos transportar hasta 137.000 metros cúbicos. Eso es suficiente gas natural para proveer duchas calientes a toda la ciudad de Tokio durante un mes. Tanto si es un carguero de gas natural o un gran carguero de crudo conocido como VLCC, Hyundai se las ha ingeniado para perfeccionar el proceso, construyendo más megabarcos que nadie en el mundo y haciéndolo a una velocidad récord. Básicamente pueden construir un barco en 8 o 9 meses, pueden construir un supertanque en 8 o 9 meses. La entrega al cliente de un barco es un acontecimiento en Hyundai. Los clientes son elevados en grúa por plataformas especiales en la botadura. Pero la entrega de un barco no es solo celebración. También hay problemas de ingeniería. Si vas a flotar un barco acabado desde un dique seco, tienes que llenar ese dique de agua. Eso significa que Hyundai se tiene que asegurar que todos los demás barcos que estén en ese dique, incluso los que no están acabados, estén en un estado de flotabilidad para que no vuelquen cuando empiece a entrar el agua. Desde el concepto a la botadura, incluso para la construcción de un gigante, hace falta un ojo meticuloso para el detalle.
Desde el comienzo del diseño inicial del buque hasta la construcción de sus distintas secciones o bloques y las piezas que componen el motor, junto con el proceso de ensamblaje de todas las piezas en el dique seco, Hyundai ha conseguido transformar uno de los mayores esfuerzos hasta convertirlo en un proceso refinado y asombrosamente ajustado. Sean materias primas para energía o mercancía enlatada, no importa lo que esté transportando el barco. Si proviene de estos astilleros, todos tienen un común denominador, el nombre de Hyundai. Tanto si se trata de grúas torre que pueblan la línea del horizonte, como de los precisos movimientos de los robots de fabricación, o los gigantescos bloques de los que se componen los barcos, todo es producto de un solo hombre. A él le fascinaban los objetos grandes. Comprendía lo que son los coches, los edificios y los barcos. Desde unos humildes orígenes en los campos de arroz hasta el astillero más grande de la Tierra, quizá el legado más importante de Chun Yu-jung es su visión, creando más que una simple empresa la columna vertebral sobre la que construir toda una nación. Tenemos el profundo sentimiento de que hemos hecho cosas muy grandes para mi país. Levantando a Corea desde sus ruinas después de una guerra, hasta situarla en el punto de fabricar más del doble de barcos que su más inmediato competidor Mitsubishi, Hyundai ha demostrado largamente ser una parte esencial dentro del comercio mundial, ayudando a unir naciones y conectando el mundo a través del comercio. En el entramado del comercio global, las industrias pesadas Hyundai son el líder en construcción naval, dominando el acero mediante la tecnología, el fuego y la fuerza, dominando los océanos con los superpetroleros mejor construidos. Transportando cualquier mercancía desde crudo a ordenadores, está claro que no existe un modo mejor de describir este lugar que mediante un pequeño adjetivo: grande.